saber si somos nosotros la generación que Jesucristo mencionó que sería la última de la historia humana. Entonces vamos a recurrir a unir, a buscar, a tratar de concentrar, de centralizar pasajes de la Biblia, acontecimientos y eventos que han sucedido en los últimos 2-3 años y poder llegar a una conclusión si realmente somos esa última generación. Muy bien. En Mateo capítulo 24, días antes de morir, Jesucristo estaba reunido con sus discípulos y le hicieron las 3 preguntas más importantes dentro de la escatología. La escatología es una rama de la teología que habla acerca de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, cuando estudias escatología, estás estudiando las profecías finales. Cuando estudias hermenéutica, estás estudiando la forma como debe interpretarse correctamente la Biblia, que desde luego es el aspecto literal. Cuando estás hablando de demonología, estás hablando del estudio de Satanás y los demonios. Y así la teología tiene diferentes ramas, pero la de las profecías es la escatología. Entonces, en el capítulo 24, del 1 al 3, dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo de Salomón era una de las maravillas más grandes que había en esa época. Y todos los que pasaban veían ese templo, ¿verdad? Construido con unas piedras enormes, un diseño, una construcción espectacular. Y es lo que más atraía la atención, los edificios, ¿verdad? La religión, las ceremonias, los ritos. Cuando se olvidaban que el principal propósito de una persona que busca a Dios es la persona de Jesucristo y no el edificio. Y por eso es tan importante que nosotros ya como cristianos nunca digamos vamos al templo. Porque esto no es el templo. Y si construimos un edificio, Dios nos concede construir un edificio para poder tener un edificio para poder reunirnos, el edificio no es el templo lo somos nosotros. El templo somos nosotros. Antes de la cruz de Cristo, había lugares que se acercaban como el tabernáculo, que fue el lugar que Dios diseñó para que el pueblo de Dios se reuniera, y la presencia de Dios se encontraba ahí mismo, ¿verdad? En el tabernáculo, en el arca del pacto. Entonces los judíos al llegar ahí sabían que ahí estaba Dios. Dios escogió recluirse en ese lugar, en el arca, y cuando sacaban el arca iban siguiendo la presencia de Dios. Pero después de la cruz de Cristo a nuestros días, el Espíritu Santo bajó y entró a cada uno de nosotros e hizo nuestro cuerpo el templo nuevo de Dios. 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿Que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Que el cuerpo es el templo donde ahora habita Dios. Entonces, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está la iglesia. Entonces, todas estas cosas tenían que desaparecer. Todos estos conceptos de irnos de rodillas a un lugar sangrando las piernas, golpearnos con pencas de nopal la espalda, o Señor, te ofrezco que voy a ayunar 1 mes para que sanes a mi hijo. Imaginémonos nada más, Dios desde el cielo, sí, mira a Miguel el arcángel, mira a doña Chole, tiene 1 mes la pobrecita que no come para que yo le sane a su hijo.
O sea, en otras palabras, doña Chole cree que yo no soy un Dios misericordioso y que ella tiene que hacer un sacrificio para que yo responda a sus oraciones. Y Dios no busca más sacrificios. Pues Señor, ahora voy a dejar a mi novia para que me contestes. O voy a hacer esto para que, o determinada acción para que tú puedas realmente saber que me tienes que responder y que yo te quiero. Todas estas acciones de los seres humanos son debido a la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Dios hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario. Y ya no hay ningún otro sacrificio que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Entonces, imaginémonos que hay un sacrificio que supere lo que hizo su Hijo. Entonces, Dios nos da ese sacrificio a nosotros para que nosotros podamos entender que ahora Dios no busca eso, Dios busca obediencia. Entonces, es la obediencia la manera. ¿Quieres agradar a Dios? Obedécelo. Y no cuando tengas un enfermo, cuando tengas un problema en tu casa, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a hacer esta cosa para que Dios me oiga. Y viviste 2 o 3 meses atrás en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no podemos hacer negocio con Dios. No es el genio de la lámpara de Aladino que le pedimos un milagro y que nos los tiene que hacer. Porque aunque hagamos lo que hagamos, a Dios le agradamos por la fe. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible. Ahí está claramente la declaración. No hay ninguna otra cosa que agrade a Dios más que tú creas lo que dice aquí. Cuando tú crees lo que dice aquí y obedeces lo que Él dice aquí, tú estás continuamente agradándole a Dios, satisfaciendo la voluntad de Dios, y Dios se agrada de nosotros y Dios nos corresponde dándonos una iluminación más clara de su voluntad. ¿Cómo podemos responder ante un problema con un hijo, con una hija, o en tu matrimonio, si te divorcias o no te divorcias, si compras esa casa, si no compras esa casa, qué carrera vas a estudiar? Entonces Dios nos responde iluminando nuestra mente cuando ve la obediencia. Y entonces la decisión que tomes, no te vas a arrepentir el día de mañana, porque todas las decisiones son para bien o para mal. Todas las decisiones que tomes en tu vida te van a afectar el día de mañana, en una semana, en 2 meses, el año que entra, para bien o para mal. Entonces estaban todos los fariseos y la gente asombrada, se acercaron para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y les dijo, versículo 2, Mateo 24, ¿ven ustedes todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ustedes se asombran por lo que ven, admiran las construcciones y creen que eso es realmente la religión. Quiero decirles que toda esta maravilla de edificio y de construcción no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué estaba Jesús tratando de decirles? No pongan sus ojos en el edificio, ni en los ritos, ni en las ceremonias. Pongan sus ojos en mí. Yo soy el principal propósito por el cual tú debes vivir. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? 70 años después de la muerte de Cristo. Vino Roma con Tito, el general romano, y arrasó Jerusalén, incendiaron Jerusalén, y hasta 1948, que lo vamos a ver, más casi 2000 años, los judíos quedaron sin templo famoso, sin sacrificios,
sin el arca del pacto, sin la vaca heifer que necesitan, o la vaca roja para los sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces, sin entender nada, versículo 3, sentado Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le hacen 3 preguntas. Vean las 3 preguntas de la profecía más importantes que le hicieron a Jesús. Número 1, dinos cuándo serán estas cosas. Número 1, le estaban preguntando a Cristo lo que acababa el Cristo de decirles: ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y aquí no les contesta Cristo en Mateo 24, lo contesta en Marcos y en Lucas, en los otros evangelios, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. ¿Cuándo serán estas cosas? Sabemos ya que la respuesta es 70 años después de Cristo. Vinieron los romanos y acabaron, arrasaron, incendiaron Jerusalén. Segunda pregunta, que ya es mucho más profunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Esto lo contesta Cristo en el mismo capítulo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vean las señales. Van a ver que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Cuál es la señal de la segunda venida de Cristo? Las señales cósmicas que todavía no han sucedido. ¿Recuerdan ustedes que hace poco hubo las 4 lunas rojas? Y salieron por todos lados especulaciones y correos, y en el TikTok y en las redes sociales: es que nos encontramos, ya viene Cristo. A las redes diciendo que porque las lunas se pusieron rojas en un eclipse que hubo lunar, ya era la señal que venía Jesucristo. Sin embargo, estas señales son para antes de la segunda venida de Cristo y no antes del rapto. Esa es la grande diferencia. Para el rapto no hay una sola señal. El rapto es inminente. ¿Qué significa inminencia? Sin ninguna aparición, sin ninguna señal, sin ningún anuncio. El rapto puede ser ahorita saliendo de este edificio, o en la noche, o mañana, o dentro de 6 meses. El día y la hora nadie la sabe. Pero como no hay ninguna señal específica para el rapto, la hay para los cristianos que vivan en la tribulación, que son los 7 años de la semana 70 de Daniel, que cuando lleguen ellos a la tribulación sabrán que cuando los fenómenos cósmicos aparezcan en el cielo, y que sean los 7 años que profetizó Daniel en Daniel 9, 24 al 27, verán entonces que Jesucristo viene por ellos y se animarán a poder resistir al anticristo. Pero nosotros no tenemos ninguna señal. Por eso es tan importante estar atentos a la tercera señal y a la tercera pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin? ¿Qué dice? Del fin del siglo o del fin de la historia. Entonces, ¿qué señal habrá de cuándo se destruyera el templo? Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué señal habrá en tu segunda venida? Fenómenos cósmicos, las estrellas, habrá cosas terribles en el mundo. Pero ¿cómo sabemos que hemos llegado al final? Que nos hemos acercado al final de la última generación. Muy bien. Y después de las señales que ya Cristo comienza a mencionar en el versículo 4, entonces Jesús les dijo inmediatamente: miren que nadie los engañe. Mateo 24 está escrito
exclusivamente a los judíos. Como lo sabemos, porque cuando anuncia Cristo la venida del anticristo, anuncia más adelante, el versículo 15 en adelante, de que los que están en Judea, que se escapen a los montes de la persecución del anticristo. Entonces, cuando Él les dice, miren que nadie los engañe, es porque ¿cuántos de ustedes han visto en los últimos meses que los judíos ortodoxos en Israel andan propagando que ya vino el Mesías? ¿No han visto ustedes en las redes sociales los videos? Se juntó un señor barbón con un sombrero y comenzaron a juntarse miles de judíos besándole la mano. Ahí están las redes sociales. Y estoy hablando de hace 2 o 3 meses. Hace un año apareció otro también, otro en Nueva York, otro rabino dijo que él era el Mesías y fueron a Nueva York, se salieron de Jerusalén y querían ver realmente que era el Mesías para adorarlo. ¿Y cuántos judíos se han enfrentado con engañadores y falsos profetas? Porque rechazaron al que realmente Dios había escogido como el Mesías. Entonces lo primero que Dios nos muestra es que el engaño vendrá como una de las señales más grandes de que nos encontramos en la última generación. Y así vamos a ir escudriñando poco a poquito diferentes pasajes para irnos acercando, irnos uniendo el rompecabezas que tenemos delante y poder descubrir, vuelvo a insistir, si nos encontramos en esa generación. El mundo ha sido engañado siempre, lo sabemos, ¿verdad? Hitler engañó a los judíos diciéndoles, ¿verdad?, que ellos no eran realmente el pueblo prometido. Hitler engañó a 85 millones de alemanes, fueron engañados por Hitler creyendo que él era el Mesías. Benito Mussolini engañó a millones de italianos. Saddam Hussein engañó a millones de iraquíes. Carlos Marx engañó al mundo diciendo que el problema realmente del mundo no era espiritual, era social, era una lucha de clases. Alejandro el Magno engañó al mundo creyendo que los más grandes conquistadores eran los que iban a conquistar el mundo tarde o temprano. Rothschild, el que fundó la banca suiza, engañó hace 2 o 3 siglos al mundo, propagando, y junto después con David Rockefeller en el siglo XX, de que realmente la economía era la única forma de poder sobrevivir y poder sacar a la humanidad de los problemas de la guerra, etcétera, etcétera. Y así vamos toda la historia del mundo, desde la Torre de Babel, que fueron engañados. Vamos a levantar una torre, hagámonos un nombre, y vemos en la Torre de Babel la primera centralización del poder político y religioso. Todo tiene su origen en la Torre de Babel. ¿Qué significa esto? Que si es Satanás el que se encuentra detrás de la humanidad, 1 Juan 5:19, y Satanás tiene una estrategia para tratar de destruir a la humanidad que nos odia, y él es un maestro en el arte del engaño, de la mentira. Significa que cuando reunió por primera vez después del diluvio a la humanidad en la Torre de Babel, el propósito principal de Satanás, síganme con mucho cuidado, significa desde el principio que corre la misma estrategia por toda la historia, convencer a la humanidad que debería haber una centralización del gobierno y una sola religión. Y todos los faraones se creían dioses, los césares romanos se creían dioses, todos han querido que sean realmente ellos adorados, los dirigentes, y desde hace siglos el ser humano está buscando un solo gobierno mundial. En la mente de Satanás,
¿Qué es lo que ocurre o cómo funciona esta mente diabólica? ¿Verdad? Porque él es 1000 veces más inteligente que cualquiera de nosotros, más astuto que cualquiera de nosotros. Las trampas que Satanás te ponga, no te las vas a imaginar. Satanás va a apelar a tus emociones, a tus sentimientos para engañarte, nos supera en todas las áreas. No podemos nosotros humanamente enfrentarnos a poderes espirituales que están organizados, que nos llevan millones de años de antigüedad, de experiencia, de conocimiento, de sabiduría. Lucifer fue la criatura más perfecta que Dios ha creado. Es imposible que el ser humano, con las limitaciones y el ADN corrompido y la imagen de Dios corrompida dentro de nosotros, podamos discernir las estrategias de Satanás, defendernos contra ellos y poder vencer. Imposible si tú no vives cerca de Dios. Juan 15:5, separados de mí. Qué locura que una persona que se diga cristiana crea que puede separarse de este libro o de tener una vida de oración o una vida de santidad y creer que le va a ir bien. ¡Qué locura! Satanás, como león rugiente, dice 1 de Pedro capítulo 5, como león rugiente anda buscándote. Anda buscando qué daño puede hacerte en tu matrimonio. ¿Por dónde puede lastimarte a través de tus hijos o de mis hijos, de nuestros nietos? ¿Qué daño te puede ocasionar físicamente o en tu trabajo? Está buscando la manera de que abras una puertecita así nada más, así chiquitita, y la culebra por ahí se mete. Tú en tu casa abres un canal de pornografía, le abriste una puerta de este tamaño a Satanás y a sus demonios. Se viene como la marabunta, como la hormiga marabunta, a inundar las mentes y principalmente las mentes de los niños pequeños. La mente de tu esposa o la mente de tu esposo. Todas estas puertas, el ocultismo, practicar la ouija, las cartas tarot, la lectura de la mano, que vayas a consultar a una bruja o que te hagan una limpia, todo eso abre puertas, abre portales, que hay una apertura entre el mundo físico dimensional de 4 dimensiones y el mundo multidimensional, que es el mundo de los espíritus. ¿Y qué es lo que abre las puertas? Para que estas entidades espirituales entren a este mundo, entren a tu casa, puedan tener control de tu mente. Lo acabo de mencionar: una vida sexual degenerada, pornografía, prácticas de ocultismo, brujería, limpias, vida de desobediencia y rebelión. La rebelión de los padres a los hijos, dice 1 Samuel 15:23, como pecado de rebelión es la brujería. Se compara la rebelión a tus papás como si estuvieras practicando la brujería y el ocultismo. Se compara la rebelión de una mujer a su esposo como si fuera bruja, o viceversa. Cuando el esposo no respeta a la esposa, él se está rebelando a no ser la cabeza, el digno, el sacerdote de su casa. Y tenemos ya que despertar ahorita en el 2023 que vamos a entrar, para estar conscientes, como le dice Pablo a los Corintios, de las estrategias de Satanás. Ahora escuchen, si la estrategia de Satanás ha sido principalmente la centralización de un solo gobierno desde la Torre de Babel, somos la primer generación en la historia
en la que un solo hombre puede ya gobernar el mundo mediante la tecnología que hemos alcanzado. Ahora, con la tecnología que tenemos, un solo hombre es capaz de poder gobernar el mundo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos en estos últimos 2 o 3 años, cuando ahora los gobiernos, las naciones, están perdiendo su soberanía nacional. Ahora no son los gobiernos los que dicen, por ejemplo, en Francia o en España o en Italia o en México, vamos a hacer esto. Ahora los gobiernos están siendo manejados por una élite, por grupos de organizaciones y sociedades secretas, no gubernamentales, que son los billonarios, multimillonarios más grandes del mundo, reunidos para poder controlar, dictar los protocolos de lo que la gente debe creer y debe hacer. Pero para esto necesitan el control ¿de qué? De los medios masivos de comunicación. Tú controlas la comunicación de las masas y lo que ves en la televisión lo llegas a creer, lo que dicen las cadenas de información lo llegas a creer, y ellos pueden hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas. Y lo acabamos de ver en los últimos 2 o 3 años. ¿Sabían ustedes que el 95% de los medios de comunicación en el mundo actualmente lo controlan 7 familias? Imaginémonos 7 familias. ¿Qué pasó, mi compadre? ¿Qué pasó? Vamos a reunirnos aquí. Son los más multimillonarios, dueños de todas las empresas y todo. No los gobiernos, los multimillonarios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Dice por un lado Elon Musk, el dueño de Proyecto X y ahora de automóviles Tesla, vamos a contratar un grupo de genetistas y de científicos y de biólogos para que creen un chip que comenzamos a meterlo en el cerebro y vamos a meterlo en todos los laboratorios del mundo para que puedan, a través de este chip, las personas cambiar sus sentimientos y sus emociones y tratar de construir un soldado universal. ¿Ya abrieron los ojos? ¿Se dan cuenta el engaño? Y estamos aquí entrando al 2023 y muchos ahorita creo que ustedes están comenzando a despertar. Yo no lo sabía. Ahora me doy cuenta. Pues sí es cierto. Pues sí es cierto. Y comenzamos a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque el poder del engaño siempre funciona a través del miedo. Para que esto pudiera funcionar, primero Satanás, que es el arma más poderosa que tiene, porque la Biblia dice, en el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. El perfecto amor, tener a Jesús y creer en Él, echa fuera tus temores, tus ansiedades, tus cosas que crees que van a suceder y que nunca van a suceder. Pero cuando el diablo sabe que es el miedo lo que nos puede paralizar, detener, congelar. Yo, por ejemplo, hace muchos años vivíamos en Acapulco y había una playa, La Condesa, en la que hay unas cosas así muy hondas que casi le prohibieron a la gente nadar ahí. Es porque tú entras a esa playa, entonces hay como un vado muy, muy profundo, como de 1 metro, que mucha gente sin saberlo se hunde, está a 3 metros de la playa y viene una ola y no sabes nadar y te revuelca y te ahoga. Entonces me acuerdo que yo tenía como de 10 o 12 años de edad, que me acerqué hacia la playa y vi una ola que se venía por acá
Y el simple hecho de ver el tamaño de la ola me congeló. No supe qué hacer así. Me quedé así. Pues cayó sobre mí, gracias a Dios que sabíamos muy bien nadar desde niños y sabía cómo me tenía que reaccionar debajo de la ola y ya pude salir, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que el miedo congela? Estás a las 2 de la mañana en tu casa y de repente oyes la puerta, ¡cric! ¿No es cierto? Y nos quedamos así. ¿Me paro o no me paro? ¿Quién será? ¿Iré por la pistola o no? ¿O por el sartén o no? Pero al sentir algo que nos amenaza, impide que nosotros reaccionemos normalmente. El miedo congela, el miedo paraliza. Entonces estamos en un mundo engañado. Qué interesante que al terminar la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 se nos mencione finalmente la misma estrategia que usa Satanás. Y dice Apocalipsis 12 versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero, científico, no científico, político, filosófico, del área que tú y académico que tú me quieras mencionar, está completamente engañado por un poder sobrenatural, y para que el engaño resulte efectivo en tu vida es porque tú vives lejos de Dios. Porque le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: ustedes no están en tinieblas. Yo recuerdo, amados santos, el 2020 que comenzó a surgir todo esto, fue como en febrero de 2020, que vi un anuncio en la televisión de esto del COVID y me levantó el Señor como a las 2, 3 de la mañana, y no se imaginan ustedes, se apoderó de mí un sentimiento pero muy profundo, que yo sabía que había algo de maldad en lo que se comenzaba a propagar en el mundo. Al otro día me levanté, creo febrero del 2020 comenzaba este movimiento, me levanté, desperté a mi esposa, a Marta, muy alterado, y le dije: por favor, necesito grabar algo y mandarlo a las redes sociales. Y lo grabé. Y no se imaginan, se me vino el mundo entero, casi me crucifican. Que yo estaba inventando, que yo no era biólogo, que yo era microbiólogo, etcétera, etcétera. Y todavía está ese primer video que mandé en las redes sociales diciendo: esto es un engaño, no lo crean. Claro que tenemos que protegernos, ¿verdad? Y el bicho existía, pero la forma como se estaba manipulando a la gente, había una agenda satánica detrás para poder reducir la población, para poder reducir la salud, para todavía violentar más nuestro sistema inmune. Y después se descubre que la famosa pañal, tapabocas que nos ponían, comenzaron a descubrir los científicos. Hay un aparatito que viene de la farmacia, se llama el oxímetro. No sé cuántos de ustedes lo compraron. Ese oxímetro lo recomendaban ya después de los últimos meses, para que te lo pusieras en el dedo, y si tenías más de 90, pues no tenías COVID, o sea, estabas bien. Y si tenías menos 80, 85, era probablemente que tuvieras el COVID. O sea, la oxigenación determina el grado de tu inmunidad. Y todas las personas que comenzaron a taparse la boca, se les comenzó a recomendar, y casi nadie hizo caso de comprarse el oxímetro. Y las personas que tenían tapada la boca
Después de 1 o 2 horas se les dijo, mídanse la oxigenación. Les bajaba a 85 de oxigenación. Oye, pero ¿qué es lo que nos da la vida? Es el oxígeno. Y nos sacaron de las playas, nos sacaron de los parques donde la fauna y los árboles producen, ¿verdad?, el oxígeno. Nos sacaron de ahí. No vayan a los parques, que los niños tampoco. No vayan a las playas. Fue una campaña, acuérdense cómo se vino, pero así estábamos, el mundo aterrado. Nos confinaron, nos encerraron y todos con miedo. Y así es como pudimos ser controlados por la élite que gobernaba a los países, y los países aceptaban el mismo protocolo. Qué coincidencia que todos coincidieron el mismo protocolo. Se caen completamente el engaño cuando descubrimos lo que se encuentra detrás. Si tú agarras un anzuelo y te vas al mar y echas el anzuelo y lo jalas dentro del mar, ningún pez lo va a morder. Pero si tú al anzuelo le pones un pececito, el pez va y qué cosa muerde el anzuelo, se darse cuenta que fue engañado. Cuando muerde el anzuelo fue demasiado tarde. ¿Qué lo engañó? No distinguir que eso era falso, que era un engaño. De la misma forma, Satanás pesca a los seres humanos. Nos tiene que mostrarnos engaños y lo muerdes y estás atrapado. Y no te das cuenta hasta después de que caíste en ese engaño. Y estamos en un mundo donde a través de todas estas cosas que vamos a ir reuniendo, vamos a ir descubriendo que nos encontramos sin un lugar a dudas en la última generación. Te damos gracias, Padre, porque no somos hijos de las tinieblas. Realmente hay evidencias tanto bíblicas como históricas, como teológicas, geográficas, podríamos decir cantidad de cosas académicamente hablando, de que el mundo se encuentra realmente a la orilla de un precipicio y que somos nosotros esa generación que Jesucristo mencionó, que vamos a mencionar a continuación, que vamos a vivir estos tiempos que estamos viviendo y que vamos a ser testigos de lo que ya comenzamos a ver a nuestro alrededor. Y creo que, adelantándome un poquitín, les puedo rápidamente resumir y decirles: somos la primera generación de la historia, porque de eso se trata esta serie. Vimos acontecimientos en la primera conferencia histórico, lo que ha pasado en los últimos 3 años con todo lo que pasó de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos unir todas estas piezas de rompecabezas y darnos cuenta que nos encontramos en un momento muy especial en la historia, donde se necesitaría estar ciego o estar completamente lleno de tinieblas para dar cuenta en qué tiempo del mundo y de la historia nos encontramos? Somos la primer generación de la historia en la que un hombre puede gobernar el mundo entero mediante la tecnología moderna. Nunca había el mundo llegado tecnológicamente al punto donde nos encontramos como es el siglo XXI. La ciencia en cuanto a la genética, en cuanto a la biología, ahora ya no se habla de eso, ahora se habla de transhumanismo, inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera. Hemos entrado en un mundo tecnológico donde esta tecnología ha
endiosado a los multimillonarios, a una élite muy especial que se encuentra en el mundo detrás de los medios de comunicación, detrás de lo que está pasando, detrás de los planes para la humanidad en el futuro. Y no es el presidente de una república, ni el presidente, ni un dictador de tal o cual país. Es un grupo, una sociedad secreta en el mundo. Y esto no es conspiración ni mucho menos. Es un grupo de multimillonarios que están manejando los medios de comunicación, los protocolos de los gobiernos y tratando de quitarles y robarles a los gobiernos del mundo la soberanía nacional. Es un mundo muy complicado y desgraciadamente, ya no pensemos en el mundo a nuestro alrededor, los mismos cristianos jamás se habían encontrado tan confundidos de no saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué es engaño? ¿Cómo está funcionando el engaño a nuestro alrededor? Y no se están dando cuenta, ¿verdad?, que Satanás se encuentra detrás de todo, absolutamente, lo que el mundo está atravesando. Porque él, 1 Juan 5:19, se encuentra detrás y bajo el control de los seres humanos. Cuando recibimos nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente se hizo la luz. Nacimos con el cerebro y el intelecto completamente en tinieblas. Y no sabíamos qué era verdad, si era Buda, si era Mahoma, si era Confucio, si era Zoroastro, si era fulano, si era mengano. Pues me meto a los filósofos, Platón, Sócrates, Demóstenes, y los maharashis, y los gurús, y el vudú, y el karma, etcétera, etcétera, y el ocultismo, y la ouija, y las liberaciones a través de ramas, etcétera, etcétera, de embrujos, sí, que me lean las cartas, en un mundo completamente confundido, sin saber nadie qué es la verdad. Y si en el camino en que se encuentran es la verdad. Y viene hace 2000 años Dios en la persona de su Hijo y nos deja este libro. Yo siempre les he dicho a los ateos cuando tenemos debates, hay una manera de poder debatir con una persona, sea médico, sea científico, biólogo, sea matemático, sea doctorado en ciencias políticas, no importa el campo académico en el que tú seas un experto, pero siempre en todas las cosas debe regir la lógica más elemental. Si hay un Dios, sí, condicional, si hay un Dios, entonces ese Dios que existe es lógico que si nos ha creado a su imagen y semejanza, tenga interés en que nosotros descubramos que Él existe. De otra manera seríamos animales. ¿Quiénes son los animales a diferencia del ser humano? ¿Verdad? Criaturas en el mar, en los aires, las aves, en la tierra, los mamíferos, etcétera, etcétera, que no tienen conciencia de Dios. Nunca verás un grupo de conejos, alabaré, alabaré. Nunca verás un conjunto de perros ni de caballos, ¿verdad? Tienen conciencia, tienen sentimientos, sufren, son fieles, tienen características preciosas. El perro es de los mejores animales que el hombre pueda tener como su amigo, más que tu compadre. Pero ninguna de estas criaturas está consciente ni de que va a morir, ni tampoco está consciente de que hay algo fuera de ellos, fuera de su mundo, fuera de su dimensión, a quien podemos adorar y a quien podemos realmente atribuir nuestra existencia. Y el ser humano es completamente diferente.
No hay una tribu, no hay una sola civilización. Llámense desde el código Hammurabi, de los sumerios, egipcios, babilonios, persas, etcétera, etcétera. No ha existido jamás en la historia nadie, tribus, civilizaciones que no hayan adorado a algo o a alguien. Y cuando nacemos, ¿verdad?, en este mundo y somos pues apaches o de los Sioux o de los Aucas del Ecuador, mazatlecas o chichimecas o aztecas, etcétera, etcétera, de alguna manera todos estos indígenas y todos estos seres humanos tienen la necesidad intrínseca o de matar a un hombre como los aztecas, sacarles el corazón y ofrecérselos ¿a quién? A los dioses. Todas las tribus en Norteamérica, los verdaderos norteamericanos son los Sioux, los apaches, los cherokees, los indígenas que poblaron los Estados Unidos, que ahorita ya es una nación cosmopolita, ¿verdad? Pero todos ellos creían en los espíritus, enterraban, quemaban a sus muertos porque sabían que los espíritus se los iban a llevar. Todos tenemos conciencia del más allá. ¿Quiénes son los brujos? ¿Quiénes son los espiritistas? Se juntan de las manos en las casas, vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc. ¿Cómo saben que hay algo que trasciende nuestra naturaleza y que podemos tener comunicación a través de la ouija, a través de la lectura de las cartas tarot, a través del café, de la bola de cristal, o comunicándonos con algún espíritu de mi abuelita o de Cuauhtémoc, y vamos a juntarnos e invocarlo para que nos pueda contestar ciertas preguntas que tenemos con el más allá? ¿Quién puso ese más allá en el ser humano que no tiene los animales? Salomón escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Y esta eternidad que todos tenemos dentro de nosotros, cuando vino Jesucristo hace 2000 años, esta eternidad, este deseo de tener contacto con alguien o con algo, y si no sé quién es Dios, pues los seres humanos van a la selva, a un campo, agarran el tronco de un árbol y lo cortan, y de esa madera hacen una figura de un ser humano, y ya después que la hicieron, nos hincamos delante de lo que nosotros hemos creado. O con cemento, con piedras, levantamos un ídolo, Moloc, o Toreto, Semiramis o como se llame, y comenzamos a adorar la obra de nuestras manos por la ignorancia que tenemos del Dios único, vivo y verdadero, que sí existe y se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este libro es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más leído, más vendido, todavía hasta el siglo XXI, de todos los volúmenes y de cualquier escritor que tú me puedas mencionar a través de la historia. No hay un libro más vendido y más leído que las Sagradas Escrituras. Es el libro que contiene los registros, señores científicos, ateos, escépticos y agnósticos que nos escuchan. Es el libro que contiene los registros más antiguos de la genética, biología, química, matemáticas, física, antropología, paleontología y cualquier otra rama académica, historia, geografía que me puedas mencionar. Y todo a través de la historia, lo que el hombre ha descubierto a través de todas estas, de historia y geografía, la Biblia lo decía antes. Es más moderna que el periódico de mañana en la mañana.
pero al mismo tiempo es el libro más atacado, más controversido y más despreciado y vulgarizado de todos los volúmenes o libros religiosos que me puedas mencionar. Si alguien va a atacar como Madonna, como AC, como los Rolling Stones, como Michael Jackson y como cantidad de artistas famosos, grupos satanistas, etcétera, etcétera, nunca atacan el Corán. Nunca hay artistas que agarren un pollo y lo rompan y lo escupan sobre la Biblia, como Swanson. Nunca hay nadie que diga, pues esto y el otro. Siempre el ataque es, nunca verás que en el libro del Corán, o en el Tripitaka de Buda, o en los Vedas de los persas, o en cualquier otro libro sagrado, esté el 666. Pero el 666 aparece en todos los grupos satánicos. ¿Tú crees que es coincidencia? ¿Tú crees que es coincidencia que estas cosas que están en la Biblia, como la marca del anticristo, haya sido comenzada a ser puesta en práctica desde que comenzó la pandemia? Que ya no podías entrar a una tienda, no podías subirte a un avión, no podías comprar si no tenías ciertos requisitos médicos, que así le llamaron, y que de repente nos dimos cuenta que comenzamos a ser controlados por todos lados. ¿En qué mundo nos encontramos? Todo esto cobra realidad cuando venimos a las Sagradas Escrituras. Comenzaron también los grandes filósofos utópicos del siglo XXI. Ya el comunismo cayó en 1991 y ahora sí es una época, una nueva era le llamaron, de progreso. Tenemos la tecnología, estamos en el espacio, el internet, el iPhone, la cibernética. Ahora va a ser muy difícil que haya una guerra entre nación y nación, porque el ser humano ha llegado a una ecuanimidad y ha llegado a un criterio tan amplio que sería una locura que una persona le mandara una bomba nuclear a otra nación, sabiendo que la otra nación le puede contestar, y solamente dos locos podrían enfrentarse a una guerra nuclear porque ellos mismos se destruirían. No, el hombre no está tan loco como eso. Es imposible que lleguemos a esta posibilidad. Además, ahora que el comunismo desapareció, pues ahora va a haber más capitalismo, va a haber mercado libre, el mundo va a tener un auge económico y hemos llegado a una nueva era completamente diferente. Llegamos al siglo XXI, se levanta un hombre en Rusia llamado Vladimir Putin, comienza a invadir. Los musulmanes atacan las dos torres gemelas, 19 radicales musulmanes, produciendo el primer acto terrorista más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a despertar, ahora sí, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ajijolí, cuanto apache. Ahora sí que estamos rodeados, nunca nos dimos cuenta, pero estamos en el país más poderoso. Se metieron en aviones a Nueva York, a nuestro terreno, a donde estamos nosotros creyendo que somos los amos del mundo. Pues humillaron a los Estados Unidos, este grupo terrorista. Después viene Putin y se mete otra vez a otras áreas en Rusia. La OTAN comienza a expandirse hacia el nororiente de Europa. Putin hace poco invade Ucrania y el mundo comienza otra vez a realizar la verdad de que el ser humano es mentira, que ha progresado, que nos encontramos con toda la tecnología, con toda la ciencia y con todo aquello que creíamos que había de desaparecer, al borde de una guerra nuclear. Jesús dijo hace 2000 años: oirán de guerras y rumores de guerras. Y miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Y entonces vendrá el fin.
Y esta serie que estoy compartiendo con ustedes tiene ese propósito: analizar eventos tanto científicos, cibernéticos, históricos, teológicos, bíblicos, para poder juntar todo este rompecabezas y poder realmente decir en qué nos podemos basar, tanto con lo que está pasando en el mundo, a la luz de la Biblia, para poder decir realmente somos la primera generación que podemos destruirnos en 5 minutos con el potencial nuclear que existe. Somos la primera generación donde gracias a la tecnología es evidente y claro y seguro que una sola marca, como ya lo vimos en la pandemia, marcar al ser humano ya es posible a través de la biometría, y una persona puede ya controlar el mundo. Ahorita, por ejemplo, venimos mi esposo y yo de Dallas, entramos ahí en Dallas al aeropuerto, y al pasar para abordar el avión ya no te piden el pasaporte. Una cámara, te paras frente a la cámara y aparece tu foto, pásele. Le digo, ¿cuándo me retrataron? Esa foto, le dije a mi esposo, nunca me la han tomado. Y yo le dije de broma a la señorita, ¿verdad? Por favor, asegúrese que mañana me publican, en el primer periódico, que me subí al avión. Impresionante, ya nomás con tu puro rostro. Y al llegar allá a Estados Unidos, de aquí de México allá a Estados Unidos, hay un lugar que se llama Global Entry, entrada global, que se les da esta entrada global. Tú vas con tu pasaporte, desde luego tienes que ser ciudadano americano, y vas a una oficina de inmigración norteamericana y les dices, bueno, soy americano, quiero el Global Entry porque viajo muy seguido. ¿Qué significa esto? Que te hacen 3 o 4 preguntas, ven tu registro, que hace 10 años no has tenido accidentes automovilísticos, que no te has marihuanado, que no has tenido ningún tóxico, que no has sido borracho, que no te han detenido, etcétera, etcétera. Y te consideran un ciudadano de confianza, así se llama. Y te dan entonces una tarjeta que se llama Global Entry. Y ahora que regresemos a Estados Unidos, mi esposo y yo, al llegar, yo ya no paso por migración. Paso por un aparato donde tampoco meto mi pasaporte. Otra vez me retrata y comenzamos a hacer cola en 5 minutos. Y comenzamos a pasar y me dice el de inmigración, Armando, hello, le digo, y pásale. Marta, pásale. Ya no te revisan nada más que a través de la fotografía. Ni siquiera el pasaporte, por el Global Entry. Este es el mundo que estamos viviendo. En China hay cámaras, pero como no se imaginan, en Shanghái y en todas las ciudades, que están retratando millones de caras al mismo tiempo, y tiene las pantallas el gobierno de China donde puede detectar a un delincuente que buscan o tal persona en segundos a través de los métodos computacionales, a través de la cibernética y a través de la biometría. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que ya puede gobernar un solo hombre, donde pueden ya las naciones entregar su soberanía nacional, y este hombre, que se va a llamar el anticristo, va a gobernar al mundo a través de los chips, ya sea un tatuaje en la mano, un chip que nos meta, que les metan. Yo no voy a estar aquí, yo no sé si tú, o aquí en el entrecejo, y la gente que no tenga ese pasaporte, ese chip, ese tatuaje, no va a poder comprar ni un carro, ni entrar a una tienda, ni entrar a la comercial mexicana, ni una farmacia, ni vender. No puedes hacer nada si no te identificas con ese chip, que ya está en acción y que ya está funcionando en muchos lugares. En Mateo 24, los que tengan su Biblia, Jesús se enfrenta a unas preguntas que también ya contestamos, y las repaso rápidamente, que le hicieron los discípulos. 3 preguntas de carácter escatológico. Escatos en el griego, más allá de, logos, conocimiento.
La escatología es la rama de la teología, a los que les interesa apuntarlos, que trata con las cosas futuras. Un escatólogo es un estudiante de la Biblia que se dedica a escudriñar principalmente el área de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y dentro de la escatología le hacen 3 preguntas a Cristo muy interesantes que Él contesta y otra no la contesta. Y dice el versículo 3, estando sentado Él, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, pongamos atención a estas 3 preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta está relacionada con el versículo anterior, que el templo, que era una atracción tremenda en aquellos tiempos que hizo Salomón, lo admiraban, este edificio, ¿quién puede derrumbar este edificio? Cuando vio Cristo a los discípulos que estaban asombrados más por el edificio que por su persona, les dijo, ven este edificio, les puedo decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Esta primera pregunta que le hicieron a Cristo, ¿cuándo sucederán estas cosas?, está relacionada de cuándo pasará que el templo sea destruido. Esta sucedió 70 años después de Cristo, cuando el general Tito de Roma entra a Jerusalén y acaba con Jerusalén. Y no queda piedra sobre piedra. Se cumple al pie de la letra las palabras de Jesús. Pero quedan 2 preguntas más. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, podemos darnos cuenta cuando tú regreses de alguna manera, porque nos has dicho, te vas y vas a regresar. ¿Hay alguna señal para que cuando regreses sepamos nosotros que tú vas a regresar? Cristo le da esta respuesta en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta segunda pregunta, ¿cuándo será la señal?, se cumplirá al final de la tribulación. Pero antes hay otra pregunta que es la que nos atañe y la que hemos estado investigando y tratando de contestar, y gracias a Dios que ya la podemos contestar, repito, por el análisis que podemos hacer de las señales, de la historia, de los eventos a nuestro alrededor y principalmente de las Sagradas Escrituras. Dice así la última pregunta: ¿y qué señal habrá del fin de la historia? Se puso en el griego siglo, el fin de la historia o el fin de la historia humana o el fin del siglo, como le querramos llamar. Cristo no contesta esto. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea que ya la historia se terminará. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 5 que Jesús comienza a decirles, solamente les voy a dar algunos datos importantes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice Cristo, una de las señales, una de las muchas que les voy a dar, que pueden ustedes ubicarse y darse cuenta que realmente ya nos acercamos al final de la historia,
Se van a levantar cantidad de hombres diciendo que son el Mesías. La palabra Cristo, Yeshua en el hebreo es el Mesías. Vendrán muchos diciendo yo soy el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y este mensaje lo traen la mayoría de los gobernantes en el mundo actualmente. Muchos gobernantes surgen inmediatamente y todos hacen, sabemos, promesas que ninguno cumple. Pero todos nos prometen qué cosa, que nos van a salvar. Que la economía va a mejorar, que va a mejorar tu nivel de vida, bla, 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 bla. Y la gente, ¿verdad?, engañada por la política, votamos por estos gobernantes que en el mundo entero, a través de toda la historia, conquistadores, dictadores, etcétera, etcétera, han engañado a la humanidad. Pero Cristo no se refiere políticamente, se refiere espiritualmente. ¿No han visto ustedes en las redes sociales, hace de 6 meses para acá, ya no vamos tan lejos, cuántos mesías Israel está diciendo que ya llegaron? Métanse los mesías de Israel en Google, lo puedes encontrar. Todavía hace 2, 3 semanas ves un hombre con un sombrero, con una barba. Se juntaron miles de rabinos en Israel alrededor de él y cantaban y bailaban, y aquí está con un sombrero negro, y le besaban la mano los judíos, cosa que tienen prohibidísimo, y lo tocaban la ropa, y el Mesías, etcétera, etcétera. Hace 4 meses un rabino en Nueva York dijo que él era el Mesías, se murió, y tenemos casi 2 o 3 años que Israel, de una forma absurda, ridícula y risible y patética, está haciéndose el hazmerreír esta religión judaica en el mundo entero por las barbaridades de estar señalando hombres como tú y como yo, porque están ansiosos que venga su Mesías, y cuando venga no va a ser el que ellos esperan. Cuando venga será el anticristo, que vendrá como un ángel de luz, dice la Biblia. Se presentará con tratados de paz en el mundo, resolverá problemas en el mundo, tal vez del gas, del dinero, del euro, del dólar, de los yuanes, el problema de China, etcétera, etcétera. Y el mundo se maravillará ante este hombre, y este hombre hará un pacto con los judíos de paz, prometiéndoles. Eso se encuentra en Daniel 9, 23 al 27, versículo 27, especialmente, prometiéndoles a los judíos que nadie se va a meter con ellos durante 7 años. El capítulo 28 de Isaías describe como un pacto de la muerte. Hicieron un pacto con la muerte. Todos los judíos engañados, porque rechazaron al verdadero Mesías hace 2000 años, a Jesucristo, van a ser ahora engañados. Jesucristo dijo: cuando venga un falso Mesías, a él van a recibir. Ahí me rechazaron, pero cuando venga alguien en su nombre, yo no vengo en mi nombre, dijo Jesús, vengo en el nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero si alguien viene en su nombre, a ese van a recibir. Qué patético. Y el anticristo sabemos, ¿verdad?, para no extendernos, que firmará este tratado de paz. Me imagino que en ese tiempo los judíos reconstruirán su templo, el tercer templo, que tienen años tratando de levantarlo. Una imposibilidad, porque la mezquita de Omar se encuentra exactamente arriba donde estaba el templo judío, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el anticristo violará este pacto con los judíos a los 3 años y medio. Y ahí comenzará lo que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces Cristo les dice: van a ser engañados, va a haber guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 32, dichosos los que trajeron Biblia. En Mateo 24, 32,
que es el centro, el núcleo, el bastión de toda nuestra exposición, este pasaje es el que estamos tratando de demostrar que es el más fuerte que existe para darnos una seguridad de que somos nosotros la última generación. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que será en nuestra generación cuando estas cosas ya han comenzado a suceder y millones de cristianos no se han dado cuenta ni han descubierto ni siquiera si viven cerca del Nevado de Toluca. Es increíble la ignorancia que hay. En las iglesias tampoco se predica esto ya. Ya no se predica estas cosas. Ni en qué tiempo nos encontramos, ni qué señales. Ya no hay esta información. Es impresionante las tinieblas que han comenzado a caer en el mundo, están entrando a las iglesias. Dice Jesús, versículo 32, esta es la señal más importante de Jesús. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que está cerca a las puertas, de cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Cristo menciona una higuera y ese es el inicio de nuestra búsqueda y de nuestra investigación. ¿Qué quería decir Jesús con la higuera o qué representa en la Biblia la higuera? Porque una vez que identifiquemos qué es la higuera, podemos partir de ese punto hacia lo demás. Tenemos que saber qué significa la higuera o qué representa la higuera. Bueno, rápidamente, a los que lo quieran apuntar. En la Biblia hay tres árboles relacionados con la nación de Israel. La higuera es el último del año en florecer. Y la higuera representa la resurrección nacional de Israel. ¿Cómo sabemos que este árbol representa la resurrección nacional de Israel? Veamos en Lucas capítulo 13. Después de Mateo está Marcos y después Lucas. Lucas capítulo 13. Versículo del 6 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ¿una qué? Una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Pregunta. ¿A quién creen ustedes que se refería Cristo con la higuera? Pues a Israel. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Israel es la higuera de Dios. Vino a buscar fruto en ella. ¿Quién vino a buscar? Jesús. Vino primero a las ovejas de Israel.
Él venía primero a los israelitas descendientes de Abraham y no halló fruto en ella, lo crucificaron. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera. 3 años duró el ministerio de Jesús y no lo hallo. La higuera representa y siempre está relacionada con la vida de la resurrección de Israel. Y entonces, ¿qué le dijo, verdad? Que ya la higuera no va a dar fruto, está completamente podrida. Ahora comparamos esto con Mateo 21. Otro caso, porque repito, primero tenemos siempre en la Biblia que buscar el significado para no inventar, pues yo creo que piensa esto o yo creo que significa esto. No, espérame tantito, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, esto fue el día anterior que lo crucificaran. Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué representaba esa higuera el día antes que lo crucificaran? ¿A quién fue a quien maldijo Jesucristo? A Israel. He venido a lo mismo, venido a buscar fruto, ¿verdad? Una higuera seca, representando cómo es posible que no estés dando fruto. Y maldice Cristo la higuera, y vemos que Israel muere, se seca Israel como nación después de la crucifixión, y hasta 1948, 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes historiadores, antropólogos del mundo, geólogos, etcétera, etcétera, vemos ante el mundo la resurrección de una nación después de casi 2000 años de haber sido exiliada, dispersada en todas las naciones del mundo, sin ninguna posibilidad de que este grupo de judíos dispersados en todas las naciones del mundo pudieran mantener durante casi 2000 años la esperanza de regresar a Israel. Y gracias al genocidio de Adolfo Hitler y de los nazis, que la Liga de las Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de las Naciones, al ver que 6 millones de judíos habían sido masacrados, que habían sido masacrados imbéciles, idiotas, tarados, retrasados mentales, gente incapacitada, porque los nazis odiaban a una persona con defectos físicos. Cualquier persona con defectos, la orden era matarlos, exterminar al mundo. Era el sueño de Hitler, y que sobreviviera solo una raza, la raza aria, los blancos, güeros y de ojos azules. Ese era el sueño de Hitler, porque él creía que esa raza era la que iba a controlar el mundo algún día, los arios. El mundo se espanta y ve 6 millones, mataron gitanos, mataron homosexuales. Bueno, fue una cosa espantosa lo que los nazis hicieron. Se juntan las naciones y votan para que Israel, después de casi 2000 años, les den permiso a través de la declaración de Balfour, un hombre en Inglaterra, y de Teodoro Herzl,
un judío del siglo XIX que comenzó a soñar que era el tiempo de regresar a Israel, le permite las Naciones Unidas regresar a Israel y dice Isaías 66, ¿podrá una nación resurgir en un día? Y nunca ninguna nación jamás en la historia ha podido conformarse nacionalmente en un día más que la nación de Israel. Cuando Jesús, en nuestro pasaje de Mateo 24:32, regresamos y una vez que ubicamos que la higuera es Israel, bueno, rápidamente les digo los otros dos árboles. El otro árbol en la Biblia es el olivo. El olivo representa las bendiciones de Israel desde los patriarcas, que los encontramos en Romanos capítulo 11. Se describe a Israel como el olivo natural, ¿se acuerdan? Y a nosotros, la iglesia, como el olivo silvestre, que fuimos injertados, y las bendiciones de Abraham, que recibía Israel al rechazar a Cristo, ahora nos pertenecen. Somos beneficiarios por tener a Cristo, la semilla prometida a la mujer de las bendiciones de Abraham. No somos Israel, porque Israel es el olivo natural y nosotros el olivo silvestre. Pero el olivo representa, repito, las bendiciones espirituales de Israel. Y el tercer libro de la Biblia es la vid. La vid, las uvas, de ahí sacan el vino y representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid, no dijo yo soy la higuera, tampoco dijo, ¿verdad?, yo soy el olivo, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy realmente el objeto de la religión robotizada de fariseos que ustedes han hecho de mi Padre sin tomar en cuenta que yo soy el representante del Cordero de Dios, de los sacrificios, de las ofrendas, del tabernáculo, de todo lo que mi Padre les dio simbólicamente en el Antiguo Testamento. Yo soy el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Yo soy la vid verdadera, el que realmente les va a dar vida a ustedes, no una religión. La religión no te puede dar vida, yo vengo a darles vida. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser bautista, puedes ser pentecostal, puedes ser mormón e irte al infierno. No es tu religión la que salva, es la persona de Jesús que entra a tu vida para producir como una semilla, un árbol que comienza a crecer dentro de ti sin que te des cuenta, hasta que comienzas a dar fruto. Gálatas 5, 23 y 24, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, dominio propio, paciencia, y comenzamos a manifestar las características de una persona que está siguiendo a Jesús. Y tú puedes decirte religioso, y vengo a esta iglesia 20 años. Mi papá era el cura de San Marcos. Mi mamá era la madre descendiente de la Madre Teresa. Mi padre fue arzobispo y mi tío, hayan sido lo que hayan sido. Si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida. 1 Juan 5 del 10 al 2. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. No es la religión la que nos salva. El cristianismo no es una religión, es una relación. No entras a una nueva sociedad secreta, a un nuevo sistema de ceremonias y de ritos. Entramos a la vida, a una familia. Somos una familia que habita Jesús en mi vida, habita Jesús en tu vida, y por lo tanto yo puedo tener comunión contigo porque el espíritu que tú tienes es el espíritu que yo tengo, y eso es lo que nos hace hermanos
y hermanas en Jesucristo. Y actualmente hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico en el mundo, que es el movimiento de unir a todas las religiones. Ahorita en Roma acaban de tener que protestantes, que católicos, que musulmanes, todos bajo una bandera. Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bonito se oye, para que todos unidos busquemos la paz. Espérame tantito, amigo mormón, amigo hindú, amigo musulmán. Mira, yo te respeto con mucho gusto, pero ¿sabes una cosa? El sistema que tú tienes para llegar a Dios contradice la Biblia. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam dice maten a los cristianos y a los judíos. El Buda dijo antes de morir, yo no soy Dios, busquen la verdad. Y el budismo es una religión atea. ¿Atea? ¿Y forma parte de las religiones? Sí. Y también el comunismo. El comunismo es una religión. ¿No lo sabías? Ya lo sabes. Son los sistemas, porque se corrió la propaganda. Una religión es todos los que hablan de Dios. Y si tú hablas de Dios, eres religioso. Yo recuerdo en los 90 cuando comencé a visitar la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, el Politécnico Nacional, preparatorias, recorrí cantidad de universidades en la República Mexicana y siempre en aquel momento descubrí la forma de entrar a las universidades, porque me decían, oiga, me recomendaban los estudiantes que eran cristianos, oiga, vénganos a una cátedra aquí de la Biblia o de Cristo en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía. Les decía, no puedo porque no me van a dejar entrar, porque el gobierno dice que la educación es laica. Y yo, ¿qué significa esto? Que no hay nada de religión en la educación. Entonces yo iba con el director de la universidad y me presentaban y me decía, ¿usted es religioso? Le digo, no, yo no soy religioso. Para nada, le dije. Que me proteja la Virgen de la Macarena. Oiga, pero usted, es que esto no es un libro religioso. Le dije, oiga, maestro, este libro ya lo leyó usted. Contiene ciencia, contiene química, contiene matemáticas, contiene antropología, contiene genética, contiene biología, contiene todas las cosas. Es un libro maravilloso. Esto no es un libro religioso. Y el hecho que hable de Dios, ¿sabe una cosa? Que usted me dice que usted es ateo, usted está diciendo que es religioso. ¿Cómo? Pues sí, porque al decir que usted no cree en nada, usted está haciéndose Dios. Yo no necesito ninguna deidad, no necesito a nadie. Y en ese momento el ser humano dice, no necesito a ninguna fuerza sobrenatural, porque si yo no creo en nada, ¿en quién crees? En mí. Te haces Dios, cabeza de aguacate. ¡Qué ignorancia de la gente! Ah, bueno, si no habla de religión, no. Vengo a presentarles, les decía, evidencias científicas de que la teoría de la evolución es un fraude. Y le vengo a presentar teorías científicas a los estudiantes, bueno, no teorías, sino evidencias, de que realmente las evidencias bíblicas de la creación tienen más ciencia que Darwin. Ah, pues qué interesante, pero usted no va a hablar de religión, se lo prometo que no voy a hablar de religión. Simplemente voy a abrir un libro que se llama la Biblia, que es el libro más vendido a través de toda la historia y que los estudiantes merecen y tienen el derecho de conocer. Tenemos que romper barreras y tenemos que romper fortalezas que nos impiden acercarnos a la gente, porque la gente está mal informada. No saben ni lo que es una religión, no saben lo que es el cristianismo. Creen que Cristo es un gran revolucionario, como Buda, como Mahoma, como Nietzsche, etcétera, etcétera, porque no conocen el origen de las Sagradas Escrituras. Cristo lo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Jesús dice, todos los errores filosóficos que tú me puedas mencionar y religiosos tienen una raíz, ignorar la Biblia. La ignorancia. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento.
y te hacen pedazos tus amigos y tu compadre, tu familiar. Ya te cambiaste de religión y tú no sabes si no soy religioso, simplemente estoy yendo a un grupo que les dicen los aleluyos. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué patético. Pero así está el cristianismo, por la ignorancia de no documentarse, no estudiar y no convertirte en un discípulo, que significa un seguidor del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.